Buenas tardes a todos, muchachos. Otra vez les doy la bienvenida. Vamos a continuar con esto que estamos platicando tan interesante, que son las escuelas de la criminología. Estamos a punto, estamos al borde, estamos casi concluyendo. El día de hoy vamos a concluir todas las tendencias y todos los postulados de la escuela criminológica desde el punto de vista clínico. Y recuerden que desde el punto de vista de la criminología clínica estamos estudiando las conductas propias de la psicopatía, teorías de los psicópatas, cuáles son esos rasgos, cuáles son esas características. Esto me parece del contenido más importante que ustedes van a adquirir a lo largo de esta licenciatura. Ustedes deben definir perfectamente qué tipo de características, qué tipo de comportamientos, cómo ustedes podrían llegar a entender o a identificar a una persona con rasgos de psicopatía y cuáles son los diversos trastornos de la personalidad mismos que hemos referido aquí en esta sesión, en estas clases, y para ello es muy importante que den seguimiento a estos temas. Muy bien, entonces sin más preámbulo vamos a seguir hablando de los temas que tenemos pendientes. Hablemos de las características propias de un psicópata para terminar la escuela criminológica clínica, y posteriormente abordaremos el día de hoy ya la segunda escuela de las tres que son de la criminología, o tres clásicas, tres principales. Ya iniciaremos la segunda después de estos pensamientos. Hagamos entonces reflexiones de los psicópatas. Seguimos hablando de las características y de los rasgos primordiales que tienen esas personas psicópatas, ¿okay? Entonces, en conclusión, hablando de psicopatía, todas las teorías clínicas de la personalidad que estudian a la psicopatía concluyen ciertos rasgos de la personalidad, ciertos rasgos de todos estos criminales que se les atribuye esta conducta que es tratada desde el punto de vista de la criminología clínica como una enfermedad. Recuerden que desde el punto de vista de la criminología clínica, que ese es el común denominador de esta escuela, los delitos son una sensación y son una consecuencia de la enfermedad. Es importante que entiendan esto. Entonces la psicopatía es una enfermedad. Desde el punto de vista clínico es una enfermedad mental. Y esa es la primera cuestión que tenemos que acentuar. Desde el punto de vista de la criminología clínica, la psicopatía naturalmente es una enfermedad que puede propiciar en un momento dado la comisión de un delito. Por eso estudiamos a los psicópatas, porque los psicópatas son delincuentes en potencia. Si ustedes identifican a alguna persona con estas características, están probablemente frente a una persona, frente a un ente que tenga rasgos de psicopatía, y seguramente es un delincuente en potencia. Entonces habrá que estudiarlo desde ese punto de vista. La personalidad psicópata, entonces, decíamos en resumidas cuentas, son personas con personalidad impulsiva, escasa tolerancia a la agresión, al autocontrol. Generalmente los impulsos que tienen son muy destructivos, son personas muy destructivas, siempre buscan entrar en conflicto, buscan entrar en controversia, no están contentos y no están controvirtiendo o peleando con alguien, ya sea de manera verbal, de manera física, algún tipo de agresión en sus relaciones interpersonales, a nivel familiar, a nivel pareja, a nivel hermanos, y siempre están buscando un ambiente que destruir, donde puedan romper la armonía. Tienen perturbaciones, los psicópatas tienen perturbaciones graves a nivel afectivo, no tienen por ahí un parámetro muy cercano de lo que es la afección, un nexo de cariño hacia una persona. Incluso podemos hablar de los familiares propios de estas personas, no tienen ningún tipo de nexo afectivo, tienen dificultad incluso para expresar sus propios sentimientos. A un psicópata le cuesta mucho trabajo decir qué siente, si está feliz, si está triste, si está deprimido, abrirse con las personas, y tienen escasa identificación propiamente del dolor ajeno. A mí no me importa que estén sufriendo los demás, yo simple y sencillamente pues voy por la vida. Si ven a una persona sufrir, no los conmueve, no se pueden conmover esas personas, les es indiferente el dolor, incluso como comentábamos con los familiares. Tienen inestabilidad, son personas sumamente inestables en sus comportamientos, no pueden establecer parámetros de formalidad, es muy difícil mantener una relación tanto a nivel personal como a nivel afectivo, como a nivel familiar, cultural, social. Generalmente están brincando de trabajo, están
conviviendo con constantes personas y rompen muy fácil los círculos porque tienen esta dificultad para crear lazos, para crear raíces en núcleo o con una persona, para crear lazos con una persona. Entonces, otra de las características que podemos entender de los psicópatas, tienen problemas para llevar a cabo relaciones o actividades estables. Imagínense esto, si ustedes pueden identificar, por ejemplo, vamos a pensar una carrera, una persona que tiene dificultad para tener estabilidad en sus estudios, porque está inquieta, porque simplemente las cuestiones paulatinas, consuetudinarias no son lo suyo, eso podría ser una característica de la psicopatía, y por ende pues tienen dificultades para llevar a cabo una interacción social y tener comunicación con las personas. Generalmente son personas alejadas, no les gusta convivir, están en una esquina a lo mejor sin hablar con nadie, no quieren interactuar, no hablan, no escuchan, ven y simplemente se retrotraen en su esquina, ¿okay? Tienen graves problemas con la manera en que maneja los valores sociales y éticos, la manera en que a nivel interno desarrollan todas estas conductas que son buenas, que pudieran ser buenas o malas para la sociedad, pues ni las entienden ni les interesa comprenderlas, y además no está dentro de su propio raciocinio poder acentuar o digerir una norma de carácter moral, porque además ni siquiera les interesa, ¿okay? Tienen una inestabilidad en sus conductas, naturalmente son personas conflictivas, a nivel interno tienen su personalidad es agresiva, ellos son así y son autodestructivas. Es difícil que ustedes puedan encontrar una persona con esos rasgos que de alguna manera no busque estar en destrucción constante. Podemos hablar incluso de estas personas que se están cortando los brazos o las piernas, o constantemente se hacen o se autoinfligen daño. Eso es una característica propia de conductas psicópatas, y eso es debido a una inestabilidad desde el punto de vista clínico. Tiene una facilidad para en un momento dado de impulso, no lo piensan, pasan a las acciones. ¿Eso qué quiere decir? Yo me puedo estar peleando con una persona y sin pensarlo me voy a los golpes, o sin pensarlo llevo a cabo una acción, o voy e incendio una casa, o pongo un explosivo en un carro. No tiene ningún problema con pasar a las acciones. Una cuestión muy diferente es pensar las cosas, ser agresivos, ser violentos, y otra es ya llegar al punto de ejecutar la acción. Entonces no les cuesta mucho trabajo llegar a ejecutar esas acciones que son propiamente delictivas, y eso se le conoce en criminología como acting out. En inglés, acting out. Simple y sencillamente lo dejan salir. ¿Okay? Entonces son personas que también tienen perturbaciones para mostrar emociones y sentimientos. No es fácil, como lo habíamos comentado, que estas personas expresen sus sentimientos. La búsqueda tienen una búsqueda de relaciones, cuando quieren tener algún tipo de relación, la búsqueda de relaciones que hacen son de tipo dependiente, siempre buscan relaciones tipo dependiente, y esas relaciones que tienen basadas en la dependencia o en la autodependencia están basadas en conductas agresivas y sádicas. Cuando tengan una relación o estas personas cuando tengan una relación de carácter de pareja con una persona o familiar, siempre buscan mantener una dependencia, ya sea de esas personas hacia el psicópata o del psicópata hacia esas personas. Generalmente el psicópata es una persona inteligente, pudiera llegar a ser, y manipula las cosas de forma y manera tal que crea una dependencia en las personas con las cuales se relaciona, y para crear esa dependencia generalmente utilizan conductas agresivas y sádicas. Tienen dificultad para estructurar pensamientos lógicos, no hilan con la realidad. Aunque son personas muy inteligentes, la manera en que ellos perciben la realidad es muy distinta. Generalmente tienen comportamientos infantiles, comportamientos inmaduros, y por eso es que ese alejamiento con la realidad se presenta de manera muy marcada. Están propiamente desconectados de la realidad para poder desarrollar fantasías y ansiedades con respecto a sus conductas paranoides. Son
tienen un delirio de persecución, que eso es propiamente una conducta paranoide, que es lo que estamos comentando, y la comunicación es inestable. El contenido verbal de estas personas es limitado, como comentábamos, es sádico, es infantil, generalmente son personas que suelen hacer burlas a los familiares, burlas a sus amigos, burlas dentro de su núcleo social, son personas, lo que hoy llaman el famoso bullying. Antes no existía el término, pero son personas que necesitan estar marcando de alguna manera el autocontrol. Tiene un lenguaje propio, utilizan lo que se conoce como el caló. Este lenguaje que es propio de un núcleo, de una sociedad, es un lenguaje mío nada más, un lenguaje cortado, un lenguaje muy concreto, muy autoritario, y tienen sentimientos de minusvalía o de inferioridad, y para justificar estos sentimientos de inferioridad generalmente tienen o lo desbocan de una manera agresiva, por ende tienen comportamientos agresivos, precisamente para equilibrar todos esos sentimientos de minusvalía con las fantasías que tienen de su narcisismo, es decir, pensando que ellos son la máxima figura, o ellos tienen la máxima personalidad, o son peritos, o son expertos en cualquier situación que ocurre en sus mentes. Generalmente son personas que no tienen problemas de identificación, de espacio-tiempo, pero sí tienen otro tipo de problemas. No consideran el tiempo, no consideran que el tiempo sea importante con las actividades que ellos van a desarrollar, y están constantemente recordando el pasado, vivencias pasadas, amigos pasados, parejas pasadas, sucesos pasados, y no se permiten avanzar ellos mismos. Generalmente son personas que se estancan, tienen una relación con su pasado o con un futuro muy prometedor que nunca van a poder llegar a tener, y tienen un comportamiento que no tiene ningún tipo de motivación, ni planes, ni metas. Son personas que pueden llegar a ser dispersas, inadaptados sociales, como ya habíamos comentado, tienen problemas con la autoridad, naturalmente no les gusta o lo toman como agresión el hecho de que les digan lo que tienen que hacer, y por ende volvemos a lo mismo, a la inadaptación social y familiar. No se pueden adaptar propiamente a un grupo específico, son personas hiperactivas, generalmente suelen tener tics nerviosos, que están moviendo la pierna, o que están moviendo el brazo, o que estén haciendo alguna situación muy concreta. Buscan nuevos ambientes y nuevos lugares porque no les gusta estar en el mismo lugar, no les gusta la estabilidad, no les gusta la formalidad, y hay un deterioro obviamente en el plano moral. No consideran de ninguna manera, lo sienten, lo piensan hasta tonto, estas costumbres sociales que se han instaurado, todas esas reglas de conducta o de educación que han instituido nuestros mayores, nuestros abuelos, nuestros padres, no tienen ningún respeto por esas figuras, y por ende tienen un problema ético muy fuerte. La distorsión de los valores a nivel cultural es lo que prevalece en esas personas, y incluso a los medios o a los grupos sociales a los que pertenecen ponen en cuestionan en todo momento sus reglas de moralidad, sus reglas éticas. Y hay mucho que decir de los psicópatas. Este es simplemente un enfoque desde el punto de vista de la criminología clínica, pero me parece que todas las características y todos los rasgos de la personalidad de estos enfermos es toral, es esencial para que un estudiante de criminología, como lo son ustedes, puedan llegar a identificarlos. Deben de manejar todos y cada uno de estos rasgos al pie de la letra. Ustedes como criminólogos, como abogados, como penalistas, el día de mañana tal vez como criminalistas, pero como profesionistas de las ciencias jurídico-penales, necesitan dominar pormenorizadamente todos y cada uno de estos trastornos o de las características de estas personas conocidas como psicópatas. Pero ese es el enfoque desde el punto de vista de la criminología clínica, que considera la psicopatía como una enfermedad mental. Hay otras teorías, otras escuelas que no consideran el delito como una enfermedad. Me parece que la psicopatía desde el punto de vista personal sí es una enfermedad, es un trastorno mental, como todos, como los paranoides, como los obsesivos compulsivos, como los maníacos, como las personas que ya tienen desorientación a nivel mental, etcétera. Entonces, con esto propiamente terminamos los temas de la Escuela de la Criminología Clínica, que estudia el delito y el delincuente desde el punto de vista clínico. Recuerden que el centro de
del estudio de la criminología propiamente es el delincuente. Y desde el punto de vista de la criminología clínica, lo estamos aterrizando como una enfermedad. Terminamos por fin este tema de la criminología clínica. Vamos a entrar al estudio por fin de la segunda escuela de la criminología, que es una escuela muy importante. Me estoy refiriendo a la escuela de la criminología interaccionista. Criminología interaccionista. Punto y aparte. Nos olvidamos de la criminología clínica. Vamos a entrar al estudio de la criminología interaccionista, quien además estudia al delincuente desde otro punto de vista y entiende, asimila esta serie de doctrinas, asimilan que el delito y el delincuente suceden por cuestiones totalmente distintas a las que consisten en una enfermedad, como era el postulado de la Escuela de la Criminología Clínica. De hecho, hablando ya en materia, entrando en materia desde el punto de vista de la criminología interaccionista, pues podemos comentar que es una corriente, una escuela, donde se generan diversos estudios que se refieren a la interacción de muchos grupos sociales que provocan una situación de marginalidad, de etiquetamiento y que provoca una situación de identificación de ciertos grupos en particular. ¿Por qué les comentamos esto? Porque desde el punto de vista de la criminología o de la escuela de la criminología interaccionista, el delito no es otra cosa sino un comportamiento normal, y vamos a entender por normal en la vida de las sociedades, y ustedes dirán, ¿cómo normal? O sea que es normal que existan delitos en el mundo. Pues es normal que existan en la vida de las sociedades y en la vida de las culturas. Entendiendo por ende, como lo señala la criminología clínica, que no es una enfermedad. La criminología clínica dice que es una enfermedad el delito, por eso estudia al hombre, al delincuente. La criminología clínica dice, bueno, pues aquel que comete un delito es porque está enfermo, ¿no? Desde el punto de vista de la criminología interaccionista, no es así, es una consecuencia directa, es producto de los grupos sociales. Desde el punto de vista de la criminología interaccionista, vamos a estudiar el fenómeno del delito como el producto o una reacción directa, totalmente normal, de una concentración de grupos sociales, de grupos culturales. Entonces es muy normal, simple y sencillamente entendemos por normalidad. Ustedes dirán, ¿cómo que es normal? Pues entendido por normalidad, que en todas las culturas y en todas las sociedades existen hechos con violencia y existen crímenes. Es muy normal que en una sociedad o en una cultura determinada se lleguen a observar crímenes. No hay una sola sociedad desde el punto de vista de la escuela interaccionista que no identifique ningún tipo de conducta delictiva o algún delito. El delito ha existido en todas las culturas y en todos los núcleos sociales. Entonces no es una enfermedad, es simple y sencillamente una consecuencia, un producto de la creación o de la formulación de grupos sociales o culturales establecidos. Entonces no existe ninguna época concretamente, no existe ninguna cultura, ninguna sociedad desde el punto de vista de esta escuela interaccionista. No existe ningún grupo social, ningún grupo político social, ni económico. No podemos considerar ningún grupo en donde no haya comportamientos delictivos. No miramos al individuo desde el punto de vista de la escuela interaccionista, miramos al grupo social propiamente dicho. Y entonces empezamos a hacer una serie de cuestionamientos. Pues bueno, ¿qué pasa en esos grupos para que acontezcan o para que se lleven a cabo, para que surjan esas conductas delictivas? ¿Qué características en particular tiene este grupo para que delincan? Porque no todos los grupos son iguales. Analizaremos diversos grupos sociales desde el punto de vista de las teorías interaccionistas para entender que conforme a determinados grupos sociales o culturales podían llegar a desarrollarse diversas conductas delictivas, y también qué tipo de criminalidad hay y qué tipo de delitos se conocen o se cometen, qué tipo de conductas suceden en un momento dado, en una sociedad específica o en un estadio cultural muy concreto. Esto es pues de lo que se tratarán las próximas sesiones de la escuela de la criminología interaccionista. Después de esta escuela vamos a estudiar la escuela de la criminología organizacional y después estudiaremos otras teorías, pero son las tres principales escuelas que ustedes no pueden dejar de estudiar desde el punto de vista de los pensamientos y de las escuelas criminológicas. Iniciamos entonces en esta clase con la escuela de la criminología interaccionista y lo concluiremos en ese sentido el día de hoy.
Por favor, mándame sus dudas, señores. No tengo dudas de ustedes, entonces estoy asimilando que todos los conocimientos están perfectamente estructurados. Todos estos rasgos y todos estos autores y todas las obras y todas las características desde el punto de vista de estos pensamientos serán preguntados y todavía nos falta bastante información. Entonces, sean conscientes de ello y no dejen todo el último. Ya saben que sus dudas me las pueden hacer llegar a los canales ya conocidos, al WhatsApp, al chat, al correo electrónico, al Classroom o incluso por un mensaje de audio. Tengan una excelente tarde y los estaré leyendo. Nos veremos el día de mañana en estas sesiones. Saludos a todos.